luze gabe ebazpenakin jarraituko dugu. Memoria eta justizia ahazte ofiziala gainditzeko ebazpena azaldu baino lehenago, San Cristobal gotorlekuan Iruñatik gertu dagoen Ezkaban mendian izandako sarraskiaz eginiko bideo baten laburpena ikusi ahal izango dugu. Saminek ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminek ez du atxeden hartzen. Ote dira jakin nahi nuke, oroimenaren grabelin gorriak. Ote diren jakin nahi nuke. Gure hilotzek lur gainean eren zuten liberdadia. Nun dira amaikamen semiak, nun dira duintasunaren aienak. Nafarroako galzoroetan ozen mintzo da isiltasuna. Nun dira amaikamen semiak, nun dira bizi minaren lorak. Nun dira. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo, Ramón. Ramón. ¿Y qué es lo que has sabido tú de Pues tu abuelo? muy poco, hasta que Joseba nos llamó, muy poco. Mi abuelo no lo conocía casi ni en fotos, o sea, no sabía nada. Mi abuela nunca me había hablado de él, apenas. Ya. ¿Y por qué crees que tu abuela no tenía ganas de hablar de esto? Pues no sé, por miedo, no lo sé. La verdad que no lo sé. Sí, de la República, ¿no? Y nada, marchó a luchar por sus ideas. Y aquí acabó, pero bueno.
¿Y qué es lo que vais a hacer en la familia luego? Pues enterrarlo con su mujer, mi abuela. Ya. Ya. ¿Tú crees que a tu abuela pues, le hubiera hecho alguna ilusión el haber podido? Yo creo que sí, aunque ella no hablaba del tema, pero yo creo que sí. Claro que sí. Nosotros suponemos que la abuela nunca habló del tema, suponemos, porque en Laredo la gente que tuvo a sus maridos republicanos en la guerra y que no aparecieron, las pelaban al cero y tenían que irse andando. Hasta la abuela de Carlos estuvo en Cataluña y luego emigró a Francia, estuvo muchos años viviendo en París. Estuvo en la cárcel, ella, por su marido haber sido a la guerra por ser republicano. Estuvo en la cárcel con el hijo pequeño, el mayor que era el padre de Carlos no. Pero de todo esto nos hemos enterado después. Sabemos que la raparon, que tuvo que escapar del pueblo por las vergüenzas. Y calculamos que ella nunca dijo nada por esas vergüenzas. El miedo. El miedo. El día que vinieron a por ellos, sabemos que fue el 6 de abril, nada más por ese dato también, porque fue el mismo día que los mataron, fue el día que fueron presumiendo en el pueblo. Dominica, no vayas más a ver a tu marido, no vayas más a ver a Javier que ayer, no sé si le dijo ayer o el día 6. De todas formas, el día 6 de abril lo han matado. Nos conocíamos perfectamente a todos los que vinieron a asesinarlos. Y conocíamos a los hijos de los asesinos, a todos. ¿Y usted conserva alguna fotografía? Sí. Bueno, sí, la conservamos. Sí, traemos una fotografía. La única Es la fotografía. que tenía mi madre. Hola, muy buenas. Poneros aquí todos. Sí. Aquí, vamos. Muy bien, sí. Bueno, ya sabéis, tras la exhumación que estuvisteis presentes todos, unos cuantos, pues los restos han estado en el laboratorio, hemos hecho, como en las demás ocasiones, pues un informe, un análisis para comprobar pues, que coinciden una serie de cuestiones que nos habéis facilitado de vuestra información. Por eso siempre hacemos un informe. Dos de esos os explican un poco el informe y os damos los restos para que a partir de ahora pues vosotros decidáis lo que os parezca más oportuno. Lo hacemos aquí simbólicamente en este sitio. Él entró por esta puerta. Entró, le trajeron. Sí. Seguro que cuando fueron a enterrarle también le sacaron precisamente por esta misma puerta. Por eso es importante que sea aquí donde vosotros como familiares recojáis esto, que es mucho más que entregar unos restos, porque hablamos de una persona con unos sentimientos, unas ideas, y todo eso tiene su importancia aquí, ¿no? Todo es muy emotivo también para vosotros
os decimos que agradecemos la confianza que habéis prestado en nosotros y que comprendemos vuestro dolor y todos los sentimientos. Los compartimos absolutamente. Los restos entonces los paso. Aquí, en este momento. Páseselo a mi hermana. Bueno, coge usted. Bueno, ayudarle. Yo, Tomasa, dámelo, abuelito. Me lo tiene que pasar ella, mamá. Te mete en la cara, te va a llevar un mentira. Tiene que pasarlo. Ya está. Son 70 años de historia que pasan como en un minuto, ¿no? Si ella no pudiera ver a toda su familia como está, claro. Quiere mucho de su familia, de sus hijos. Mucho. Pobrecito mío. Itxaropena eta etxipenaren arteko muga, zeure lubakiko burkideak ondoan erortzean. Nun ote da garaipenaren xarma, bidertzean utzitako gorpuak, eguzki lore itxuen antzera. Patxi Agirrezabalak aurkeztuko du Memoria eta Justizia, ahazte ofiziala gainditzeko. Aurrera, Patxi. Irudi gogorrak, ezta? Eguerdi on lagunok. Gizarte zuzenago eta askeago baten alde egiteagatik, errepresaliatuak eta irailak izan ziren makina sindikalista, nekazari, zinegotzi eta oro har errepublikako militanteak ere. Hala ere, 70 urte luzetan ezarri den ahazte ofizialak ezin izan du isilarazi haien erakunde eta senitartikoen zilegizko exigentzia, memoria eta justizia berreskura dadin. Honako borrokan ere, elako militanteak lanean diraute. Horren adibide, Gorka Bierge, Sakanako gure sindikatuaren ardurauna, errepresioa jasan zuen militante anarkista baten biloa. Hein handi batean, berea, Gorkarena, meritua da gaur. Bere ekarpena ezinbestekoa izan baita, kongresu honetan ebazpen hau aurkeztu ahal izateko. Esker mila, Gorka. Oinazea eta Samina. Samina eta Oinazea. Hoiesek izan ziren altxamendu fasistak eragin zituen berehalako sentimentuak. Ondoren, gupidarik gabeko errepresioa barreiatu zen euskal geografian zehar. Jazarpen, gorroto eta meneko egarriek iradazleen eskuetan itzelesko sufrikarioak sortu zutelarik. Elak ere, larrutik ordaindu behar izan zuen bere autua. Espetxeratzeak,
konzentrazio eremuak, erbesteratzeak edo exekuzioak izan ziren bere afiliatuentzat sari bihozgabea. Naiz gerra fronterik ez izan, krudelkeri bereziaz pairatu zuen Nafarroak garaien mendeku zorigaiztokoa. Bide bazterretan, erailako milaka pertsonen sendikoek bere dolua malko isilez eta begila ausotuz nekez eraman ahal izan zuten. Erraietatik darion sumindura estali ezinean, galtzaileen ikurra eramatera zigortuak izan ziren. Oinazea eta Samina. Beren eskubideak urratuak izan baziren ere, belaunikatu ezin den duintasunez heldu zioten senitartekoen memoriari, lotsari gabe, zilegitasun osoz. Eta eguneroko bizitzan gailendu baziren ere, Eliza botereak eta gobernu osoek ezin izan dute gure barne-barneko memoria ezabatu. Gureak baitira haien oroitzapen eta memoriak. Atik, inork ahaztu ez ditzan, denok gogoan izan ditzagun, beharrezko bezain premiazkoa zaigu oroitzapena eta justizia aldarrikatzea. Batetik, erasoaldi kriminal hartatik eratorritako eta egun oraindik dirauten botereak erabat desager daitezen, eta bestetik, zilegitasun demokratikoa berreskura dadin zigortuentzat eta debekatutako erakundeentzat. Samina eta Oinazea. Garaia da alajaina, buru altxa eta aste ofizialari aurre egiteko. Hainbeste denboran memoria eta justizia gatibu izan eta gero, gure ordua iritsi da. Ez dago makurrarazi eta gure sinismenak aldaraziko dituen indarrezko jokabiderik. Oroitzapena eta egia gurekin diraute, bizirik. Guzti horregatik, altxamenduaren jazarpena eta errepresioa jasantzuten biktimei beharrezko begirunea zor zaie. Abia puntua hori behar du izan, gero ordain morala eta aitortza juridikoa errekonozitzeko. Ahazte ofiziala zuzentze aldera, memoria eta justizia berreskuratzea ezinbestekoa zaigu. Hartara, erregimen frankistaren ikurrak desagertu behar dute. Legez kanpora eta klandestinidadera bortxatutako erakundeen izen ona eta orea berreskuratzea ezinbestekoa da, konfiskaturiko ondasunen konpentsazioa emanez. Sarraskiaz dagoen informazio guztia, baita eskutuan gordetzen dutenena ere, plazaraztea exigitzen dugu kongresu honetan. Guzti hori, Oinazea eta Samina gainditzeko eta memoria eta justizia berreskuratzeko. Esker mila. Eskerrik asko, Patxi. Orain ebazpena bozkatuko dugu. Aldeko botoak? Kontrakoak? Abstentzioak? Beraz, ebazpena onartua geratzen da. Bueno, ebazpen honen osagarri. A continuación, militantes de ELA de la Ribera nos van a cantar dos canciones que recuerdan los trágicos hechos de la represión de aquellos años y que se cebó precisamente con especial crudeza en la Ribera. La primera de ellas, titulada Maravillas, tiene que ver con un episodio particularmente doloroso. Es la historia de una niña de La Raga, niña violada y asesinada
la misma noche que los fascistas acudieron a llevarse a su padre. Ese fue el delito de Maravillas, no querer despegarse de su padre en ese momento. Y la segunda es una jota. Recuerda la crueldad de aquellos asesinatos cometidos por falangistas de camisa azul, aquellos mismos que abanderaron el miedo y las pistolas. Adelante, Elena Troyas, Roberto Urra y Perico Armendáriz. La noche los vi entrar, eran hombres sin luz, venían a todo gritar, era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecita de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vaya. A Monreal, a Soportillo, a Sartaguda, Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrán pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecita de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vaya. La 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 la. La 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 la.
la frente. Yo he visto una calavera con una mancha en la frente. Es la mancha de la honra del valor y de la muerte.